Start the spring season off right with a new pair of Tecovas Western boots. Handcrafted and over 200 steps from genuine leather, they're built to last and feel broken in the moment you put them on. From cowhide to exotic leathers, Tecovas blends timeless style with all-day comfort. Pair them with premium denim, Western shirts, and accessories for an effortless, polished look. Shop quality Western goods in-store or online at tecovas.com. Si solo existían Adán, Eva y el cuerpo sin vida de Abel, ¿por qué Caín dijo cualquiera me matará después del crimen? ¿De quién tenía miedo si no había nadie más en la tierra? Esa frase está literalmente en Génesis 4:14, y lo que viene después es todavía más extraño. Dios no le dice, tranquilo, hijo, no hay nadie. Al contrario, el Eterno pone una marca sobre Caín para protegerlo. Dios mismo confirmó que el peligro era real. En los próximos minutos voy a mostrarte el versículo de Génesis 5 que casi nadie cita, pero que resuelve este enigma de una vez por todas. Voy a explicarte la ley antigua de los semitas que hace que el miedo de Caín tenga un sentido aterrador. Y voy a llevarte hasta el final de Génesis 4, donde hay 3 palabras que prueban que el mundo no estaba tan vacío como te enseñaron. Pero antes, necesitas ver la escena completa. Porque para entender el pavor del primer asesino de la historia, hay que volver al momento exacto en que la sangre de Abel todavía estaba caliente en la tierra. Imagínate la escena. El sol cae sobre los campos cultivados por Caín. Las espigas que él mismo plantó se mueven con el viento, pero en medio de aquel paisaje agrícola hay una mancha oscura sobre la tierra removida. Sangre, la sangre de su propio hermano. Caín está de pie, con las manos manchadas. Acaba de hacer lo impensable. Ha matado al ser humano que más cerca de él vivió en toda su existencia. Ha matado al niño que jugó con él, al adolescente que pastoreó ovejas mientras él labraba la tierra, al hombre con quien compartió las primeras conversaciones de la humanidad fuera del Edén. Y entonces escucha la voz que conoce desde que era niño, la voz que sus padres le habían enseñado a temer y a amar, la voz de aquel que caminaba en el huerto al aire del día. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín miente, y la mentira que da es una de las frases más arrogantes registradas en toda la Escritura. No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía. La sangre estaba clamando desde la tierra, y ahora viene el juicio. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y aquí, justo aquí, en este momento crítico, Caín suelta la frase que abre el enigma. Génesis 4, 13 y 14, en el original hebreo, dice algo que los traductores intentan suavizar, pero que en esencia significa esto: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Léelo otra vez: cualquiera que me hallare. ¿De quién está hablando Caín? Esa es la pregunta, esa es la grieta en la narrativa tradicional, esa es la línea que millones de cristianos leen cada año sin detenerse a procesar lo que realmente significa, porque aquí hay un problema lógico devastador. Si en aquel momento solo vivieran 3 personas sobre la faz de la tierra, Adán, Eva y Caín, entonces el miedo de Caín no tendría ningún sentido. Sus padres jamás lo matarían. Eva acababa de perder un hijo. No iba a perder al otro de sus propias manos. Adán ya había visto suficiente muerte en su familia. Entonces, ¿quién era ese cualquiera? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la Biblia, leída con honestidad, nunca afirmó que solo existieran 4 personas en aquella era.
Esa idea nunca estuvo en el texto. Esa idea fue construida por la tradición, por la prisa al leer, por la pintura barroca de Adán y Eva solos en el huerto. Pero el texto sagrado dice algo muy distinto, y cuando lo veas, no vas a poder volver a leer Génesis con los mismos ojos. Antes de seguir, hay algo que necesito que entiendas sobre cómo está escrito el libro de Génesis. Porque sin esto, el resto del video no va a tener sentido completo. Génesis no es un diario, no es un registro día por día, no es una crónica detallada que documente cada acontecimiento de los primeros siglos de la humanidad. Génesis es una narrativa teológica condensada que selecciona los eventos más importantes para contar la historia de la salvación. Y eso tiene una consecuencia enorme. Significa que entre dos versículos pueden haber pasado meses, años, siglos enteros. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el primer siglo de nuestra era, en su obra Antigüedades de los Judíos, afirmó que Adán tuvo una cantidad enorme de hijos e hijas a lo largo de su vida. Josefo dijo, basándose en las tradiciones rabínicas que se transmitían en su época, que el número de descendientes de Adán antes del nacimiento de Set ya era considerable. No 3, no 4, considerable. ¿De dónde sacaba Josefo esa información? Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Del propio texto bíblico. Porque el texto bíblico, si lo lees con cuidado, lo dice. Solo que muchos lectores pasan por encima. Génesis capítulo 5, versículo 4. Memorízalo. Este es el versículo que cambia el panorama completo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Detente, engendró hijos e hijas, en plural, múltiples hijos, múltiples hijas. Y eso es solo después del nacimiento de Set. Pero Set nació, según el texto, después de la muerte de Abel. O sea, ¿estás viendo lo que esto significa? Si después de la muerte de Abel Adán todavía vivió 800 años más y engendró múltiples hijos e hijas. ¿Cuántos años tenía Adán cuando ocurrió el asesinato de Abel? ¿Cuántos hijos e hijas ya había engendrado antes de aquel día fatídico? El texto no nos da el número, pero la matemática es implacable. Adán vivió 930 años en total. Set nació cuando Adán tenía 130 años. Eso significa que entre la creación de Adán y el nacimiento de Set pasaron 130 años. 130 años, hermano. 130 años. Piensa en cuánto puede crecer una familia en 130 años. Piensa en cuántos hijos puede tener una mujer cuya fertilidad en aquellas primeras generaciones podía extenderse durante décadas. Piensa en cuántos nietos, bisnietos, tataranietos podrían haber estado vivos antes de que Set siquiera naciera. Y ahora vuelve al miedo de Caín, vuelve a su frase, cualquiera que me hallare, me matará. Sigue sonando absurdo el miedo de Caín, o empieza a hacer un sentido aterrador. Espera, porque si esa primera capa ya te dejó pensando, lo que viene ahora va a cerrar el caso. Antes de seguir, si este enfoque del texto bíblico te está gustando, deja un like rápido. Es la única forma que tengo de saber que vale la pena seguir excavando estos enigmas que casi nadie se atreve a tocar en el púlpito. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Probablemente alguien en el comentario va a escribir esto, pero entonces los hermanos se casaron entre sí. Eso es incesto. Y aquí hay que tener honestidad. Aquí no podemos esconder la verdad con frases bonitas. Sí, en aquellas primeras generaciones, los descendientes de Adán y Eva se casaron entre sí. Hermanos, primos, sobrinos,
No había otra forma, no existía otra opción. Toda la humanidad descendía de una única pareja, y la única manera de poblar la tierra era a través del matrimonio entre parientes cercanos. Pero presta atención a algo crucial: la prohibición del incesto, las leyes contra las uniones entre hermanos, entre padres e hijas, entre tíos y sobrinas. Esas leyes solo aparecieron en Levítico capítulo 18, y Levítico fue escrito miles de años después de Caín y Abel. Miles de años después. Los académicos calculan que la promulgación de la ley mosaica ocurrió alrededor del siglo XV antes de Cristo, durante el éxodo de Egipto. Caín y Abel, según las cronologías bíblicas más conservadoras, vivieron miles de años antes de eso. ¿Por qué Dios permitió matrimonios entre hermanos al principio y después los prohibió? Según la lectura cristiana clásica, la respuesta tiene que ver con la pureza del código original. Adán y Eva habrían sido creados sin defectos hereditarios. Sus primeros descendientes todavía cargaban un código casi intacto. Las mutaciones acumuladas, los problemas derivados de la consanguinidad, todo eso vino después, con la entrada del pecado y la degradación progresiva del cuerpo humano a lo largo de las generaciones. Cuando llegó el tiempo de Moisés, el cuerpo humano ya estaba lo suficientemente degenerado para que la consanguinidad fuera un problema serio, y entonces Dios estableció la prohibición. Pero en la era de Caín no era prohibido, no era considerado pecado. Era la única forma posible de cumplir el mandato de fructificad y multiplicaos que Dios había dado en Génesis 1:28. Y ahora une los puntos. Si los descendientes de Adán y Eva se casaban entre sí, y si vivían cientos de años, y si tenían múltiples hijos e hijas durante décadas, entonces, en el momento del asesinato de Abel, podrían haber existido literalmente cientos de personas vivas sobre la tierra. Cientos. Ya no estamos hablando de un mundo vacío. Estamos hablando de una población humana en plena expansión, repartida por valles y colinas que Caín nunca había visto. Y todos ellos eran descendientes de la misma pareja original. Todos ellos eran, en algún grado, parientes de Abel. Pero espera, porque hay algo que muchos teólogos sospechan y que el texto bíblico, aunque no lo afirme explícitamente, tampoco descarta. Author, psychotherapist, and social media star Meg Josephson presents Are You Mad at Me? A groundbreaking guide to help you shed the behaviors keeping you stuck in the past. Listen to Are You Mad at Me? Written and read by Meg Josephson is available on Spotify and wherever audiobooks are sold. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La pregunta es esta. Cuando ocurrió el asesinato de Abel, ¿cuántos años tenía Caín? Génesis 4 no nos dice. El texto solo dice, aconteció que al transcurrir el tiempo. Esa es la frase que abre la sección, al transcurrir el tiempo. En hebreo, la expresión es mikes yamim, que literalmente significa al final de días, o después de un período de días. Pero en el uso bíblico, esta expresión puede indicar décadas, puede indicar siglos. Algunos comentaristas judíos antiguos sugirieron que Caín y Abel, en el momento de la ofrenda y del asesinato, ya eran hombres adultos en plena madurez. Algunas tradiciones rabínicas, registradas en textos como el Bereshit Rabbah, llegaron a afirmar
que Caín ya tenía esposa e hijos cuando mató a Abel, que ya había una sociedad incipiente formándose, que Adán y Eva eran abuelos y bisabuelos cuando ocurrió la tragedia. Si esto es correcto, entonces el miedo de Caín tiene un nivel de pavor que muchos lectores modernos no captan, porque no era solo cualquiera, era específicamente los parientes de Abel, los hijos de Abel, si los tenía, los primos de Abel, los sobrinos, los amigos pastores que cuidaban rebaños junto a él, toda una red de personas que conocían y amaban al hombre que Caín acababa de asesinar. Imagínate la escena. Caín huyendo a través de los campos, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Cada sombra es una amenaza, cada ruido es un pariente vengador acercándose, cada figura humana en el horizonte podría ser alguien dispuesto a hacer con Caín lo mismo que Caín hizo con Abel. Porque hay algo que se llama el Goel Hadam en hebreo, el vengador de la sangre. Era un concepto profundamente arraigado en las culturas semíticas antiguas y que aparece codificado más tarde en la ley mosaica, en libros como Números 35. Era el deber del pariente más cercano vengar la sangre del muerto. Era una ley no escrita, pero universalmente entendida. Y Caín, criado en aquella cultura primigenia, conocía el principio. Por eso temía, porque sabía que si los parientes de Abel lo encontraban, lo matarían. Y aquel miedo no era irracional. Era exactamente lo que cualquier asesino, en cualquier sociedad de aquella era, habría sentido. Ahora detente un momento conmigo. Quiero que pienses en algo. Tú vives en el año 2026, tienes acceso a internet, a satélites, a censos de población. ¿Sabes cuánta gente vive en el mundo? Más de 8.000 millones de almas, repartidas por 6 continentes habitados, hablando miles de lenguas, divididas en cientos de naciones. Pero imagina por un momento que naces en una era donde no existe ninguno de estos recursos, donde no hay periódicos, no hay televisión, no hay internet, donde tu única forma de saber cuánta gente hay en el mundo es caminar y verlos con tus propios ojos. Y aún así, el mundo es enorme. Hay valles que tú nunca pisaste. Hay montañas que están detrás del horizonte que tú nunca cruzaste. Hay regiones enteras donde podría haber tribus enteras de tus parientes lejanos viviendo sin que tú jamás los hayas conocido. Esa era la realidad de Caín. Caín no sabía cuántos descendientes de Adán había. Caín solo sabía que el mundo era grande, que sus padres habían vivido más de 100 años, que sus hermanos habían tenido hijos, que sus hermanas habían formado familias en otras regiones, y que en cualquier lugar al que él fuera podría haber alguien que conociera la historia de Abel y que estuviera dispuesto a hacer justicia con sus propias manos. Por eso el miedo, por eso el pavor. Y aquí es donde algo extraordinario sucede, algo que rara vez se predica desde los púlpitos, algo que va a cambiar tu visión sobre la justicia divina. Mira lo que Dios hace. Génesis 4:15. El Eterno responde a Caín, y su respuesta es una de las cosas más sorprendentes registradas en toda la Escritura. Mira las palabras exactas. Y le respondió el Eterno: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que le hallare. Léelo despacio. Asimila lo que está pasando. Caín acaba de cometer el primer homicidio de la historia humana. Acaba de derramar sangre inocente. Acaba de mentirle a Dios en la cara con la frase: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Caín merecía la muerte, según la justicia más básica, según el principio de el que sangre derramare, su sangre será derramada, que más tarde sería codificado en Génesis 9:6. Caín merecía morir. Y sin embargo, Dios no lo mata. Dios no permite que nadie más lo mate. Dios establece una protección sobrenatural sobre el primer asesino de la historia.
¿Por qué? Esta es una de las cuestiones más profundas de toda la teología bíblica. ¿Por qué Dios protege a Caín? ¿Por qué Dios da una señal de protección al hombre que acababa de matar a su propio hermano? Algunos teólogos sugieren que es porque Dios reservaba la justicia última para sí mismo, que el Eterno no quería que se estableciera un ciclo interminable de venganzas familiares en aquella época primigenia, donde un asesinato llevaría a otro asesinato y otro, hasta que la humanidad recién creada se autodestruyera antes de poder multiplicarse. Otros sugieren que la marca de Caín no era una bendición, sino una maldición disfrazada, que vivir con la culpa, vagar errante, ser rechazado por la tierra, ser perpetuamente identificado como el primer asesino, era un castigo más cruel que la muerte. La muerte sería rápida, vivir con el peso de Abel sobre la conciencia durante décadas, durante siglos. Eso era el verdadero infierno. Pero hay una tercera lectura, y es la que más estremece. La marca de Caín, el acto de Dios al protegerlo, era una declaración pública. Era Dios diciendo sin decir explícitamente, sí, hay otros, sí, este hombre tiene razón en temer. Sí, hay personas en este mundo que querrían matarlo si supieran lo que hizo. Y yo, el Eterno, voy a impedirlo. ¿Lo ves? La señal de Caín es una de las pruebas más fuertes dentro del propio texto sagrado de que la tierra ya no estaba vacía cuando Abel murió. Si el mundo solo tuviera 3 personas, la señal sería redundante. Sería innecesaria. Sería una sobreprotección absurda. Pero el hecho de que Dios la haya puesto, la haya marcado en el cuerpo de Caín, la haya respaldado con la promesa de que cualquiera que matara a Caín sería castigado 7 veces. Todo eso indica que el peligro era real, que había gente, que la población era suficiente para que la amenaza no fuera imaginaria. Dios mismo con su acto confirmó el miedo de Caín. Ahora vamos a profundizar todavía más. Porque hay un detalle en Génesis 4 que la mayoría de los lectores pasa por alto, pero que cuando lo notas, te explota la mente. Génesis 4, 16 y 17. Lee conmigo despacio. Salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Para ahí, hay 3 bombas teológicas en estos 2 versículos, y vamos a desarmar cada una. Bomba número 1, la tierra de Nod. ¿Qué es la tierra de Nod? Es una región específica, con un nombre geográfico, lo que implica que ya existía una división geográfica del mundo en aquella era, que las regiones tenían nombres, que había suficiente civilización humana para que los lugares fueran identificados y nombrados. La palabra Nod en hebreo significa errancia o vagar, lo que algunos interpretan como un nombre simbólico, pero el hecho de que el texto lo trate como ubicación geográfica sugiere algo concreto. Bomba número 2. Caín conoció a su mujer. Su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? El texto no nos dice, pero el texto tampoco hace ninguna pausa para explicarlo. Y eso, en sí, es revelador. Si en aquel momento la existencia de una mujer fuera milagrosa, extraordinaria, fuera de lo común, el texto se detendría a explicar. Génesis no se detiene. Trata el matrimonio de Caín como algo perfectamente normal, dentro del flujo de la narrativa, lo que sugiere que para el escritor inspirado, la presencia de otras mujeres en aquella era un hecho asumido, algo que el lector original entendería sin necesidad de explicación. Probablemente una hermana o sobrina de Caín, hija de Adán y Eva o de algún hermano nacido antes. Y bomba número 3.
la más impactante. Caín edificó una ciudad. Una ciudad. Léelo otra vez. Ciudad. En hebreo, Ir. Una ciudad implica calles, casas, infraestructura. Una ciudad implica habitantes. Una ciudad no se construye para que vivan en ella 3 personas. Una ciudad necesita al menos decenas, probablemente cientos de habitantes para tener sentido. ¿Para quién construyó Caín la ciudad? Para sus descendientes. Pero no solo para sus descendientes directos, porque eso tomaría generaciones, sino probablemente para el clan completo que se formó alrededor de él, sus parientes que migraron con él al oriente del Edén, los descendientes de los hermanos y hermanas no nombrados de Caín, todos los que poblaron la tierra de Nod. Es matemáticamente imposible construir una ciudad con 3 personas. Imposible. Y el texto bíblico lo afirma sin ningún embarazo. Lo cuenta como algo natural. Caín edificó una ciudad. Punto. Próximo versículo. ¿Estás viendo lo que el texto sagrado te está diciendo entre líneas? Y todavía hay más, muchísimo más. Sigue leyendo Génesis 4. Después del nacimiento de Enoc, el texto rastrea 6 generaciones de descendientes de Caín. Enoc, Irad, Meujael, Metusael, Lamec. Y los hijos de Lamec ya están haciendo cosas extraordinarias. Jabal era padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal era padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal Caín era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Pastores, músicos, metalúrgicos, una sociedad, una cultura, una civilización en pleno desarrollo. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar la metalurgia? ¿Cuánto tiempo lleva crear instrumentos musicales y aprender a tocarlos en grupos? ¿Cuánto tiempo lleva domesticar animales y desarrollar técnicas de pastoreo nómada? Siglos, siglos enteros transcurrieron entre el nacimiento de Caín y la generación de Lamec. Y todo eso está condensado en pocos versículos del capítulo 4 de Génesis. Mientras tanto, paralelamente, la línea de Set se desarrollaba por otro lado. Mientras tanto, las hijas y los hijos no nombrados de Adán y Eva se multiplicaban por toda la tierra. Mientras tanto, el mundo se llenaba. ¿Estás viendo el panorama? Cuando Caín dijo, «Cualquiera que me hallare me matará», no estaba siendo paranoico. No estaba imaginando enemigos inexistentes. Estaba expresando un miedo perfectamente racional, basado en la realidad demográfica de su época. Había gente, había muchas personas, había una población humana ya en expansión. Y Caín, con sangre fresca de su hermano en las manos, sabía que tarde o temprano alguien lo encontraría y querría justicia. Pero aquí viene algo que te va a estremecer, porque la lectura más profunda de este pasaje no termina en demografía, no termina en cronología, termina en algo mucho más íntimo, mucho más espiritual. ¿Sabes cuál era el peor de los miedos de Caín? No era ser muerto, no era el dolor físico de la venganza, era algo todavía más profundo. Génesis 4:14 dice algo que normalmente no se subraya. Caín dice, «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. De tu presencia me esconderé». De la presencia de Dios. Lo que Caín estaba lamentando en lo más profundo de su alma no era la posibilidad de morir, era la posibilidad de ser separado de Dios. Era la pérdida de aquella comunión que sus padres tenían con el Eterno cuando paseaban en el Edén al aire del día. Era la sensación de estar siendo expulsado de la presencia divina, de la cercanía del Creador, del refugio espiritual que sostenía toda su existencia. Y aquí está la ironía dolorosa, porque ¿sabes qué hace Dios inmediatamente después? Dios no se retira. Dios no abandona a Caín. Dios
En su misericordia incomprensible, pone una marca de protección sobre él, conversa con él, lo escucha, lo trata con dignidad humana, incluso después del crimen. El Dios al que Caín temía perder, no lo abandonó. Y eso, hermano, es uno de los retratos más conmovedores de la gracia divina en toda la Biblia, porque revela que la justicia de Dios no es venganza, que el juicio de Dios siempre viene mezclado con misericordia, que ni siquiera el primer asesino de la historia fue arrancado completamente de la mano del Padre. ¿Cuántas veces tú, en tu vida, sentiste que habías cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás? ¿Cuántas veces pensaste que tu pecado era tan grande que Dios ya no querría tener nada que ver contigo? ¿Cuántas veces dijiste, en lo profundo del alma, de tu presencia me esconderé? Y sin embargo, ahí estás, vivo, respirando, escuchando este mensaje, porque el mismo Dios que protegió a Caín, que puso una señal sobre él, que conversó con él incluso después del homicidio, es el mismo Dios que está extendiendo la mano hacia ti ahora. Voy a pedirte algo que casi nunca pido. Si este mensaje está tocándote de alguna manera, deja un like en este video. No es por número, no es por algoritmo. Es porque el like ayuda a que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Alguien que está cargando el peso de un Caín en el alma y necesita saber que el Dios de la Biblia no abandona. Sigue conmigo, porque todavía falta lo más impresionante. Volvamos al texto. Hay un detalle final, un detalle que he dejado para el final porque, cuando lo entiendes, todo el rompecabezas se cierra de una manera espectacular. Génesis 5:3. Aquí está el versículo que cambia todo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Detente, 130 años. Adán vivió 130 años antes de engendrar a Set. Y Set fue concebido como sustituto de Abel, el hijo asesinado. Eva misma lo dice en el versículo siguiente. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Lo entiendes? Esto significa que entre la creación de Adán y el asesinato de Abel pasaron como mínimo casi 130 años, probablemente menos, porque hubo un periodo entre la muerte de Abel y la concepción de Set. Pero estamos hablando de aproximadamente un siglo y cuarto de historia humana antes de Génesis 4:8. Un siglo y cuarto. Imagina cuántos hijos Adán y Eva pudieron haber tenido en 120 años. Imagina cuántos nietos pudieron haber tenido, cuántos sobrinos, cuántas familias, cuántas tribus en formación. El texto bíblico, leído cronológicamente, no deja duda. Cuando Caín mató a Abel, no estaban solos en el mundo. Lejos de eso. Habían pasado generaciones, la tierra ya estaba poblándose, los descendientes de Adán y Eva ya estaban por todas partes, y la tierra de Nod, hacia donde Caín huyó, ya tenía habitantes. Lo que parecía un enigma irresoluble, lo que ateos usan como arma contra la fe, lo que muchos creyentes incluso prefieren no pensar, se resuelve simplemente leyendo el texto con cuidado. La respuesta a por qué Caín dijo cualquiera me matará no requiere teorías mirabolantes, no requiere mujeres preadámicas inventadas, no requiere razas paralelas a la humanidad. La respuesta está en el propio texto sagrado, escondida a plena vista, en Génesis 5:4. Engendró hijos e hijas, plural, múltiples, generaciones enteras antes del crimen. Y ahora, hermano, déjame cerrar con algo que va a quedarse contigo durante mucho tiempo después de que termine este video. Caín mató a su hermano, ese fue su pecado, pero el verdadero drama de Caín no fue el crimen, fue lo que vino después, la huida, el miedo, la sensación de ser perseguido por todos lados.
La paranoia constante, el no poder dormir, el mirar siempre por encima del hombro, eso es lo que el pecado hace con el alma humana. Cualquier pecado, cualquier rebelión consciente contra Dios, no te quita la vida inmediatamente, pero te roba la paz. Te llena de miedo, te hace creer que cualquiera en cualquier momento te va a hacer pagar por lo que hiciste. La marca de Caín no fue solo física, fue espiritual. Fue la marca de alguien que cargó hasta el final de sus días el peso de la sangre del hermano. Fue la marca de alguien que vivió huyendo, fundando ciudades amuralladas, intentando construir refugios contra un peligro que estaba dentro de él mismo. ¿Estás cargando una marca como esa? ¿Hay alguna sangre que clama desde la tierra en tu propia historia? Tal vez no literalmente. Tal vez sea una traición que cometiste y nunca confesaste. Tal vez sea un daño que hiciste a alguien que confiaba en ti. Tal vez sea una palabra que destruyó una relación. Tal vez sea un secreto que te persigue por la noche. La buena noticia. La noticia que va más allá de la historia de Caín y que abre un camino que él, en su época, no llegó a ver completamente. Es que existe un cordero que derramó su propia sangre para que ninguna otra sangre tenga que clamar contra ti jamás. La sangre de Abel pedía justicia desde el suelo, pero el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice algo extraordinario. Dice que la sangre de Cristo habla mejores cosas que la sangre de Abel, mejores cosas. La sangre de Abel pedía juicio, la sangre de Cristo ofrece perdón. La sangre de Abel marcaba a Caín como asesino, la sangre de Cristo marca al pecador como hijo amado. La sangre de Abel hacía a Caín huir aterrado por el mundo. La sangre de Cristo hace al pecador correr hacia los brazos del Padre. Ese es el evangelio escondido en Génesis 4. Ese es el mensaje que estaba ahí desde el principio, esperando ser descubierto. El Dios que protegió a Caín con una señal externa es el mismo Dios que te protege a ti con la señal interna del sello del Espíritu Santo. No tienes que vivir como Caín. No tienes que pasar tus días huyendo, no tienes que mirar por encima del hombro, no tienes que construir murallas alrededor de tu corazón para protegerte de la culpa. Hay un cordero, y la sangre de él ya fue derramada por ti. Si este mensaje te impactó, deja un like ahora mismo. Es la forma más simple de ayudar a que este contenido alcance a personas que están viviendo en el miedo, cargando culpas, escondiéndose de la presencia de Dios sin necesidad. Tu like puede ser el puente que lleva esta verdad al corazón de alguien que necesita escucharla hoy. Y antes de cerrar, déjame contarte algo que tal vez nunca pensaste. Caín no fue eliminado de la historia bíblica. Su línea continuó por generaciones, su descendencia construyó ciudades, desarrolló artes, formó culturas, pero al final, antes del diluvio, esa línea se perdió en la rebelión total contra Dios. Mientras tanto, la línea de Set, el sustituto de Abel, fue la línea que llevó al mundo a Noé, y de Noé, eventualmente, a Abraham, y de Abraham a David, y de David al Mesías. Dios siempre tiene una línea, siempre tiene un plan, siempre tiene un sustituto. Cuando Abel cayó, Set se levantó. Cuando Set falló, vinieron los patriarcas. Cuando los patriarcas fallaron, vino Moisés. Cuando Moisés murió, vino Josué. Y al final, cuando toda la humanidad había caído sin esperanza, vino Cristo, el sustituto definitivo, el cordero que la sangre de Abel anticipaba sin saberlo, el que tomaría sobre sí no solo el pecado de Caín, sino el pecado de todos los Caínes que vendrían después, el que cargaría no solo la marca, sino la cruz. Y aquí está la pregunta final que quiero dejar contigo. Y esta pregunta no es para que respondas en los comentarios, es para que la lleves contigo, en silencio, durante el resto del día.
Si Caín, después del peor crimen imaginable, encontró la marca de la protección de Dios, ¿qué te hace pensar a ti que tu pecado, sea cual sea, está fuera del alcance de la gracia? Caín huyó, pero la presencia de Dios lo siguió, y si la presencia de Dios siguió a Caín, va a seguirte a ti. No te escondas, vuelve. La sangre de Abel sigue clamando desde la tierra, pero la sangre del Cordero clama más alto, y lo que ella dice no es venganza, es nombre, tu nombre, llamándote de regreso.